Muy buen día, un cordial saludo. Soy Jorge Edwin Carrillo, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Norte de Santander. Eh, Quiero compartir una serie de reflexiones sobre el papel de Francisco de Paula Santander como administrador de la victoria. Es muy llamativa toda la epopeya, desde cuando él se une al grito de independencia en el 20 de julio, su recorrido militar con Manuel Castillo y Rada, con Custodio García Rovira, el pasaje importantísimo en la campaña libertadora, el resguardo de la plaza de Cúcuta, la primera derrota de Santander en el campo de los Llanos de Carrillo, el regreso a Pamplona, luego la salida a Ocaña, la situación difícil estando comandado por Custodio García Rovira, la batalla de Cachirí. Pero luego viene la organización de los ejércitos en el Casanare, de muchísimo mérito, la entrevista con Simón Bolívar para unirse a los ejércitos de Venezuela el 2 de abril de 1817, y viene todo el proceso del paso de los llanos, el Casanare, el Tame, Pore, Páramo de Pisba, y lo que podríamos llamar el triunfo de Boyacá. Pero pasado el triunfo de Boyacá, que fue el 7 de agosto de 1819, sale corriendo mi amigo Sámano y abandona lo que se configura hasta ese momento como la Nueva Granada. Recordemos que ya antes era Cundinamarca, con la organización constitucional de Antonio Nariño. Pero a partir del 17 de diciembre de 1819, en el cual el Congreso de Angostura aprueba la Ley Fundamental de la República, y es un proyecto donde se habla de que Quito, cuando se logre liberar, se anexará inmediatamente a dicho proyecto. Precisamente es el punto clave para que Santander consagre su pensamiento, que se refiere a una unión de igualdad de derechos y prerrogativas de la Nueva Granada y Venezuela, y no una anexión de la Nueva Granada a Venezuela. Esto es fundamental porque precisamente es el origen de lo que podría denominarse las divergencias políticas entre Bolívar y Santander. Hasta el 12 de febrero de 1820 llega la noticia de ese proyecto a Santa Fe. Todavía era Santa Fe. Pues el general Santander, el 12 de febrero, emana un decreto donde dice: cúmplase y ejecútese la Ley Fundamental de la República. Es decir, se acepta, porque hay una exposición de proyecto en Angostura, pero Santander reconoce en el pueblo soberano la facultad para poder aceptar. Y entonces dice: cúmplase y ejecútese la Ley Fundamental de la República. Y ahí es donde va a venir más adelante, en 1821, el trabajo inmenso del Congreso Constituyente. O sea, ahora vamos a darle una constitución a esa Ley Fundamental de la República. Allá en España estaba Rafael Riego haciendo un proceso a través del cual
la revolución implantaría la Constitución de Cádiz y fragmentos de un himno que se reconoce como el himno de Riego, Rafael Riego, se cantó aquí ese 12 de febrero, cuando se acepta que se va a cumplir y ejecutar la ley fundamental de la República. Decía: soldados, la patria nos llama a la lid. Luchemos por ella, vencer o morir. Diríamos que en ese momento se consolida la unión, pero recordemos, una unión con igualdad de derechos y prerrogativas entre la Nueva Granada y, como lo dijimos anteriormente, no un proyecto de anexión. Santander no permitirá eso. Hay situaciones que hay que reconocer como tareas difíciles, y Santander, como administrador de la Victoria, precisamente hace lo que podríamos denominar el sacrificio pecuniario que le exige a los nuevos ciudadanos. Eso le va a costar sinsabores, le va a costar inclusive muchas leyendas negras en cuanto a lo que al vicepresidente, ya podríamos decir, lo afectarán en su imagen posterior. Él lo sabía. Él sabía que las decisiones económicas le iban a costar su imagen, digámoslo así. Le escribe a Bolívar este fragmento: ya usted ve que si no me quieren por ser hijo de Cúcuta, estudiante y de casa de labradores de cacao, menos me querrán con tales providencias. Se estaba refiriendo a los impuestos que tenía que recaudar para poder financiar y poder satisfacer los requerimientos de Bolívar para las campañas del sur. Difícil tarea, administrar cuando no se tiene. Es más, en ese momento todavía no se creía que el triunfo de Boyacá era suficiente y la gente esperaba que los españoles regresaran. Inclusive se hablaba de que Sámano vendría, de que habían tropas en la mesa Cundinamarca que se estaban preparando. Mientras todo esto sucede un pasaje que es el de los fusilamientos de Barreiro y sus oficiales, cosa a la cual se critica a Santander, pero es que si no lo hace, ya estaba organizado un motín, un complot, y la gente estaba precisamente esperándolo. Entonces por eso no creían en la nueva república. Y al no creer, no había forma de financiarle, ni prestarle, ni creerle, mucho menos pagarle impuestos. Cuando sucede lo que sucede, que es una decisión trascendental, la gente se da cuenta que ya definitivamente no hay paso atrás y que si llega a venir una reconquista, un proyecto, ya no hay forma de decir nosotros no apoyamos, porque el hecho era tan fuerte y determinante que lo que dijimos, no había paso atrás. Santander le toca tomar esa difícil decisión. Se le critica porque el Libertador pensaba hacer un canje, pero ya los oficiales patriotas por los cuales se pensaba hacer el canje, ya Sámano los había fusilado. Es decir, la decisión fue dura, pero en su momento el general Santander dice era necesaria por la patria, y él sabía que le podía costar su imagen. Tanto así lo de su imagen que va a tener una serie de diferencias con Nariño, ya aquí instalado el Congreso Constituyente, y le toca tomar decisiones muy fuertes. Nariño, su imagen la ha deteriorado, hay un problema con John Devereux, el jefe de brigada islandés, que defiende
el honor de una dama, Mary English, la viuda de James Torrance English, y ella lo acusa de que la ha ofendido, de que le ha hecho quizás algunas propuestas. Todo esto lleva a que Nariño no alcance en los votantes, en los diputados electores, y es el general Francisco de Paula Santander quien disputa con él la vicepresidencia. La gana efectivamente. Simón Bolívar es posesionado, elegido y posesionado presidente de la República. Ya como vicepresidente encargado del Ejecutivo, situaciones con la Iglesia, de tener que tratar aquellos temas espinosos, por ejemplo, como los del patronato. ¿Qué era el patronato? Era la facultad que tenía el rey para postular candidatos idóneos para obispados y otra serie de cargos eclesiásticos. El gobierno tenía entonces que tomar posesión de ese derecho, digámoslo así, y a Santander le toca hacer una serie de trabajos diplomáticos, una misión diplomática. Va a ser Pedro Gual, José Rafael Revenga y Ignacio Tejada. Él antes era Ignacio Sánchez de Tejada y va a quedar solamente Ignacio Sánchez, él elimina el otro apellido. Ministros plenipotenciarios ante los estados pontificios. Este señor Mauricio Tejada logra hacer un trabajo muy difícil hasta que el 21 de mayo de 1827 el Papa León XIII nombra arzobispo de Bogotá a Fernando Caicedo y nombra arzobispos para Santa Marta y Caracas. En ese momento, de facto, el Papa, los Estados Vaticanos, están reconociendo ya a Colombia. Es que fue un trabajo difícil administrar la victoria. No era simplemente la batalla de Boyacá y ya quedamos en un nuevo país. No, había que construirlo y hacerlo reconocer. Francisco Antonio Sea, desde ese 14 de agosto de 1819, es encargado del Ejecutivo, y él como encargado del Ejecutivo desde el 14 de agosto de 1819, o sea, después del Congreso de Angostura, cuando ya Bolívar viene pasando los llanos, ya ha pasado la batalla de Boyacá, fue el 7 de agosto y esto es el 14. Entonces Bolívar está acá y allá queda encargado del Ejecutivo Francisco Antonio Sea. Pues él nombra a Manuel Trujillo y Torres. Él era sobrino de Antonio Caballero y Góngora. Es muy recordado por la traición que le hizo a los comuneros. Recordemos ese pasaje y queda como tarea. Ese señor, Manuel Trujillo y Torres, es el que hace una de las labores diplomáticas más importantes en su momento, que es el lograr hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos el 2 de mayo de 1822. Y el 19 de junio de 1822, en ceremonia solemne, es recibido Manuel Torres en la Casa Blanca como el primer diplomático latinoamericano. Y se ha reconocido entonces por el gobierno de Monroe, se ha reconocido a Colombia como país soberano. Entonces, mire cómo administrar la victoria no es tarea fácil, no es tarea fácil. Hay otro pasaje que se denomina el Congreso Anfitriónico, en el cual Bolívar envía unas cartas y hay una convocatoria para los países que en ese momento estaban recién emancipados, y vienen unos delegados de Inglaterra a Panamá en 1826, y esos delegados de Inglaterra vienen a venderle una idea a los países recién emancipados. Ahí estaba Perú, Ecuador,
no asiste Chile, Chile sí estaba, Argentina, habían muchos invitados, pero realmente la idea de este pasaje es que los ingleses venían a venderle la idea a los ministros plenipotenciarios de los países asistentes que había que abonar una platica, un dinero y dárselo a España como indemnización por la emancipación, y con eso era fácil que ellos le reconocieran el Estado soberano a estos países. Oiga, ya la independencia se había ganado y había costado sangre de nuestros soldados. Entonces ese cuentico no le tocó luchar también a los diputados que estaban allá enviados al Congreso anfictiónico, y por eso no era posible llevarse a cabo la tal Confederación de los Andes, y que de alguna manera algunos lo toman como el inicio de lo que fue las causas comunes de los pueblos americanos. Entonces es como la semilla de la OEA. En el campo educativo hay que reconocer a Francisco de Paula Santander como el padre de la educación pública. El padre de la educación pública. ¿Pero por qué? Francisco de Paula Santander conoce al padre franciscano, nacido en Popayán, quien ha fundado en Capacho, él se llamaba Sebastián Mora, el padre Sebastián Mora de Popayán, había fundado en Capacho una escuela con un método novedoso. Ese padre había sido, en la época del terror, había sido exiliado a la península, pero cuando él regresa trae una idea de un método de enseñanza que se llama el método lancasteriano, y él funda en Capacho en 1820 una escuela. Lo conoce Francisco de Paula Santander y se lo lleva para Bogotá y empiezan a fundar escuelas, y uno de los propósitos de Francisco de Paula Santander era que no hubiera una aldea o parroquia sin escuela. Es importante las misiones educativas para formar maestros que crea Francisco de Paula Santander. Y también es importante la creación de la Academia Nacional. Podríamos hablar de la creación del Museo Nacional. O sea, Santander y la cultura, Santander y las universidades. Qué importante entonces poder hablar de personajes como el francés Pierre Comentant, que vino a trabajar a Bogotá con el padre Mora. El propio John Lancaster estuvo en Caracas, habló con Bolívar para el famoso método lancasteriano. Permítanme ustedes acá leerles algunas de las obras respecto a la educación, porque fueron demasiadas. Santander estableció, con la ayuda de José Manuel Restrepo, el 17 de mayo de 1822, el Colegio de Boyacá, en Tunja, la Escuela Náutica de Cartagena. El 9 de octubre de 1822, el vicepresidente expidió el decreto por medio del cual se creó en Medellín el Instituto Colegio de Antioquia, que más tarde será la Universidad de Antioquia. El 16 de octubre de 1823 forma el Colegio del Istmo de Panamá. El 22 de mayo el Colegio de San José Guanentá en San Gil. El 27 de octubre de 1824 el Colegio de Cumaná en Venezuela. Son demasiados, son muchos, tanto así que se decía que no podía haber una aldea, una parroquia sin colegio, sin escuela. A nivel universitario, indiscutiblemente tiene muchísimo que ver con el método utilitarista de Jeremías Bentham, y era obligatorio, dice aquí, por decreto el vicepresidente incluye el Tratado de Legislación Civil y Penal escrito por Jeremías Bentham, obra de obligatorio estudio en las facultades de jurisprudencia. ¿Y esto qué denota? Pues que dentro de la doctrina de Bentham, él ubica a dos maestros soberanos, que son el placer y el dolor. Y entonces es lo que se llama en ese momento una filosofía liberal.
Y Bolívar le echa la culpa a ese racionalismo del atentado del 25 de septiembre de 1828, y por eso luego él va a cambiar el sistema de educativo que había implantado Santander. Santander, el organizador de la victoria, pero no solamente batallas, no solamente el triunfo de Boyacá, el pantano de Vargas, no, inclusive temas tan diversos como el pasaje con este señor, permítame aquí les reviso ese pasajito que tiene que ver con Juan Bernardo Elbers, un alemán, Juan Bernardo Elbers, quien viene a la Nueva Granada, posteriormente Cundinamarca y luego Colombia, con 500.000 piezas de moneda columnaria, apoya las campañas de 1820 y 21, y luego con Santander gestiona el privilegio y el monopolio para la navegación, para implantar la navegación en el río Magdalena. Un proyecto inmenso. Santander aprueba eso y tiene que lidiar con una serie de críticas respecto a ese tipo de empresas. Y Juan Bernardo Elbers trae los primeros barcos a vapor. El primero se llamó precisamente el Santander, el segundo el Bolívar, el tercero el Libertador, el cuarto el Bogotá y el quinto el Susana. Susana era la esposa de Juan Bernardo Elbers. La navegación sobre el río Magdalena, los barcos a vapor. Oiga, todos estos temas, el comercio exterior, el reconocimiento de la patria, los tratados de libre comercio, la acuñación de moneda, que es sumamente difícil, las decisiones que tiene que tomar en un momento determinado para poder garantizar el flujo de dinero y hablar de manejos en cuanto a la ley de la plata, es decir, la pureza de plata en las monedas acuñadas. Solo hasta 1823 empieza la acuñación de monedas de oro. Todas estas decisiones por el hombre de las leyes, por el estudiante cucuteño, como a veces despóticamente le decían en la capital. Definitivamente hay que reconocer el trabajo de General Francisco de Paula Santander como verdaderamente el organizador de la victoria. Y no nos quedemos en ideas cortas. Muchas gracias y feliz día.